Usted está escuchando solo la verdad, nada más que la verdad, en su informativo FM. Tenemos en la línea telefónica a la doctora Marcela Miranda, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para tratar precisamente sobre la designación de algunas autoridades que, de acuerdo a la Constitución de Montecristi, deben ser ya nominadas. Doctora Marcela Miranda, Washington Delgado la saluda. Tengo el gusto de conversar el día de hoy con usted y hacerle el primer planteamiento. ¿Cuál es la situación de la selección para Fiscal General de la Nación y los vocales del Consejo de la Judicatura? Bienvenida, buenos días. La escuchamos, doctora. Buenos días, Washington. Marcela Miranda Pérez, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Agradezco por su entrevista. Buenos días, ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. A ver, nosotros estamos en estos momentos en la conformación de las comisiones ciudadanas de selección según la Constitución y la Ley Orgánica del Consejo de Participación, etapa en que nos encontramos donde los postulantes que han sido admitidos y no admitidos tienen hasta el día lunes el plazo para poder hacer alguna reconsideración en caso de que se encuentren o se sientan afectados frente al informe del equipo técnico para la conformación de las comisiones ciudadanas que según la ley está conformada por 10 personas, 5 por parte de las funciones del Estado y 5 por los ciudadanos y ciudadanas del país. Ya. Doctora Marcela Miranda, dentro de las características principales de los aspirantes y quienes van a conformar esta comisión de delegados, habría una que obviamente todos los ecuatorianos tenemos el derecho de ser afiliados políticos o tener una orientación política, pero ¿existe algún mecanismo dentro del trabajo que ellos van a efectuar para elegir al fiscal general y a los vocales del Consejo de la Judicatura que de alguna forma garantice que la orientación política de los delegados no sea el factor que influya en las elecciones? A ver, nosotros en nuestro reglamento tenemos prohibiciones. En una de las prohibiciones está de que ningún postulante puede en los últimos 2 años haber sido candidato para alguna unidad o estar como miembro de la directiva de alguna organización política. Eso es comprobado a través del documento que tienen que presentar en declaración juramentada o una certificación del Consejo Nacional Electoral que no se encuentran incursos en esa prohibición. Ahora, eso en la parte legal, para demostrar transparencia frente a este proceso, pero más allá de la legalidad siempre yo invoco a la ética que tenemos que tener todas las personas, todos los ciudadanos y ciudadanas del país. Creo que todos tenemos una posición política, otra cosa es una posición o una afiliación frente a partido o movimiento político alguno. Usted está haciendo política, yo estoy haciendo política por el beneficio de los ciudadanos y ciudadanas, una política social donde defendemos nuestros derechos que están establecidos en la Constitución y en los convenios internacionales. Yo creo que la ética que tienen que tener las personas frente a este proceso tendrán que demostrarlo en las acciones y en las actividades que desarrollen frente a la ciudadanía, y la ciudadanía sabrá juzgar cómo ha sido este proceso, porque son las comisiones ciudadanas las que van a designar a las autoridades. Nosotros como consejeros y consejeras no tenemos esa atribución. De acuerdo, sí. Es respetable, obviamente, que tengamos el respeto a la ética, porque la orientación política de cada ciudadano también es un derecho, además, ¿no?, de la Constitución. ¿Sí? Cuando hablamos de los plazos, doctora Marcela Miranda, usted como presidenta del Consejo de Participación, ¿ya tendrá algún cronograma? ¿Cuándo tendremos, en definitiva, al nuevo fiscal general y al nuevo Consejo de la Judicatura? A ver, sí vale la pena un poco explicarle rapidito, para orientación. Nosotros hasta la primera quincena de enero tenemos que haber tenido ya conformada la Comisión Ciudadana. Comisión Ciudadana que tiene que llevar adelante todo el proceso de designación de las autoridades en este primer bloque. Autoridades que, según nuestro cronograma, si no hay algún fenómeno cultural o político en el país, estas dos autoridades, fiscal y Consejo de la Judicatura,
estarían nombrados en el mes de junio del 2011. Ya. Y todas las autoridades en el país estarían nominadas a diciembre del 2011. Porque diciembre, los bloques, sí, los bloques que estamos trabajando son bloques que van traslapados uno tras otro. Son 3 bloques, en estos momentos estamos en el primer bloque. Bien, yo creo que es extraordinario a pesar del plazo, sin embargo la importancia de esos cargos, doctora Marcela Miranda, es para la historia del Ecuador. Todos aspiramos a que el trabajo de ustedes sea totalmente eficiente y que los mejores ecuatorianos lleguen a esas instancias. Cuando pasamos eso depende de nosotros, eso depende de todos nosotros, de todos los ecuatorianos, que asumamos la responsabilidad, porque cuando están ya a la faz pública los nombres de esos postulantes, es nuestra obligación, hablo como ciudadana y ciudadano en este país, tenemos la obligación de asumir la responsabilidad que en la etapa de impugnación, digamos, si algún postulante, sea hombre o mujer, no tiene la ética y la probidad notoria para asumir un cargo de tanta importancia. Yo creo que esa es la participación que en la Constitución aprobada en el 2008 nos hace responsables en ese sentido. Yo creo que hay que asumir esa responsabilidad. La etapa de impugnación es precisamente para que podamos decir los ecuatorianos si ese postulante amerita o no ser fiscal, ser o no ser parte del Consejo de la Judicatura, etcétera, etcétera. Ahorita, por ejemplo, ya nos envió la terna por parte del Ejecutivo para la Superintendencia de Compañías. En esta etapa está la veeduría y la impugnación ciudadana. Por lo tanto, el día lunes nosotros daremos a conocer quiénes son esas personas postulantes para que la ciudadanía, dado que estamos con veedurías de impugnación, puedan también dar su opinión documentada sobre esos postulantes. Sí, eso me parece también extraordinario. Los medios de comunicación estamos a las órdenes de la doctora Marcela Miranda, porque es importante que la ciudadanía ya participe, y en este sentido es la oportunidad de objetar a algún candidato y de esa manera que sean, digo, la aspiración, los mejores ecuatorianos. Cuando pasamos al tema de corrupción, doctora Marcela Miranda, entiendo que hay ya denuncias de corrupción y ustedes le están dando el tratamiento. Los ecuatorianos en general estamos a la expectativa de conocer también estos resultados. ¿Cómo va ese trámite? A ver, nosotros ya para el día miércoles 17 de este mes, en un pleno reservado, vamos a conocer el informe de algunas denuncias que los consideramos ya dentro de nuestra reglamentación de denuncias, informes de las cuales tendríamos que conocer el pleno, si estos pasan o no a la parte ya de Administración de Justicia. Yo creo que al día jueves 18 ya ustedes conocerían los casos, dado que según el reglamento tenemos que darle el tratamiento, no de hacer shows mediáticos ni mucho menos, sino trabajar con mucha seriedad en esta parte de investigación de denuncias que han hecho los ciudadanos y ciudadanas, para que puedan estos tener una resolución. Yo creo que es importante de que se entienda que el Consejo de Participación, mientras no termine su fase de investigación, no puede, a diferencia de pronto de otras institucionalidades del Estado, dar a conocer en qué situación nosotros estamos tratando los casos. Eso exclusivamente lo podemos dar a conocer ya el día con los jueves resultados. 18. Sí. Sí, hay un artículo, a partir del artículo 96, doctora, en lo que es la Ley de Participación Ciudadana, que obliga a las instituciones públicas tener la transparencia, la información, especialmente a través de la página web. Pero usted debe conocer que todavía hay instituciones que no facilitan la información, algunos los niegan y todavía no lo publican como corresponde. Allí, usted como presidente del Consejo de Participación, ¿se ha hecho alguna gestión para que estas instituciones públicas se pongan al día con la información? A ver, nosotros tenemos la competencia de que todas las instituciones del Estado, a ver, primero que entendamos, y yo sí creo que todavía hay muchísimas autoridades de las instituciones del Estado que no entienden en qué proceso está viviendo este país. Y en esa medida, el no entender que la rendición de cuentas, como parte precisamente de la transparencia que nosotros tenemos que tener como funcionarios del Estado, dar información a los ciudadanos es un elemento de la transparencia y de la rendición de cuentas, entregar esa información.
todavía falta muchísimo, muchísimo porque cumplamos ese artículo, si se podría decir, que la misma Constitución y la ley orgánica del Consejo lo tiene. Sin embargo, en el área nuestra de rendición de cuentas, estamos llevando adelante un monitoreo de qué instituciones del Estado están cumpliendo con este precepto constitucional. Daremos a conocer, calculo que en la quincena de diciembre, las instituciones que han hecho llegar al Consejo sus informes de rendición de cuentas. Yo creo que un 80% me atrevería a decirle, no exactamente, que aún no han hecho llegar al Consejo de Participación su informe de rendición de cuentas. Bien. Una última pregunta, doctora Marcela Miranda. También el artículo 67 de la Ley de Participación Ciudadana habla sobre la participación de los ecuatorianos en la elaboración del presupuesto general del Estado y de todos los gobiernos seccionales. Actualmente en la Asamblea existe el presupuesto. Yo entiendo que todavía no se habrá organizado esta veeduría, pero seguramente ya en el futuro se va a trabajar para que el ciudadano participe también en el control del presupuesto del Estado. En este sentido, ¿hay también algún avance? A ver, hay algunas experiencias de gobiernos locales, básicamente donde mayor experiencia conocemos y que estamos tomando esas experiencias es en la parte de la Sierra Norte y Central del país. Esas experiencias sobre construcciones de presupuestos participativos, nosotros estamos tomando esas experiencias y alimentando con algunos otros criterios para poder construir una política con sus procedimientos y mecanismos para que permita y sepan los otros gobiernos seccionales y locales de cómo llevar adelante este proceso de participación y de derecho que tienen los ciudadanos y ciudadanas del país para priorizar y decir qué obras deben de priorizarse. Así es. Si para mí es prioritario en mi cantón o en mi parroquia llevar adelante el sistema de agua, pues que la gran inversión, si lo decide así, el ciudadano de esa localidad se invierta para mejorar o construir sistemas de agua, y a lo mejor yo no quiero que se me haga la acera el bordillo, o a lo mejor se construyan mejores escuelas en vez de hacer muchos parques. Yo creo que en ese proceso de construcción estamos, y es importante tener, sí, yo creo, la mentalidad, tener las ganas y la voluntad de saber y pensar que estamos construyendo un país diferente, ¿no? Con la participación y la decisión de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Sí, sobre todo ya en el presupuesto del 2011 del gobierno en general, del Estado, y el 2010, en donde hemos visto que la inversión productiva, la que genera empleo, no ha sido cumplida ni en el 50%. Entonces, por lo menos allí yo creo que el ministro de Finanzas debería darnos un poco más de explicaciones a los ecuatorianos, y en ese sentido usted tiene esa extraordinaria responsabilidad. Si usted tiene algo más que agregar, doctora Marcela Miranda, por favor. Washington, yo le agradezco, y para mí realmente ha sido muy placentero esta entrevista. Me he sentido bastante bien en la tónica con que usted la ha llevado, y ojalá podamos tener muchas más entrevistas por este medio, porque sí es importante que los ciudadanos sepan la responsabilidad que tienen, el deber que tienen, porque sí, todos tenemos derecho, pero también tenemos deberes y responsabilidades. Asumir la responsabilidad de estar pendiente de cuáles son hombres o mujeres que se postulen para llegar a tener estas dignidades que próximamente se estarán nombrando. En esta etapa de impugnación creo que es importante que opinemos documentadamente, porque es el presente y el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Entonces tenemos esa responsabilidad. Yo ese llamado hago a los ciudadanos, que si en estos momentos que ya empieza a ser público los nombres de las personas que van a conformar tanto las comisiones como los postulantes a las distintas dignidades, y sepamos que no son personas con ética y probidad notoria, documentadamente lo demostremos para que esas personas no vuelvan a repetir historias equívocas que hacen daño al país. Le agradezco haber estado con nosotros y nos comprometemos, queremos apoyar a la doctora Marcela Miranda, porque por primera vez los ecuatorianos vamos a tener esta oportunidad constitucional
de participar realmente. Y aquí en este informativo todos los días hablamos sobre este tema. La dejo con su despedida. Muy amable, doctora Marcela Miranda. Muchísimas gracias, Washington. Okay. Buenos días.